Recordando un poquito el procedimiento de prueba de hipótesis, que consistía en definir el parámetro de la población, definir el estimador puntual de ese parámetro, el estadístico de prueba, la distribución de probabilidad de ese estadístico de prueba, y con esos elementos básicamente teóricos, establecemos las hipótesis estadísticas, que son dos, la nula y la alternativa, el sentido de la prueba. En base a eso se fija el nivel de significación alfa, que es la medida probabilística de la región de rechazo. O sea, aquí está el procedimiento en sí mismo, fijar un área de rechazo dentro de la distribución del estadístico de prueba, y establecer una regla de decisión en base a esas áreas probabilísticas marcadas sobre esa distribución. Cuando establecemos la regla de decisión para rechazar o no rechazar, utilizamos el elemento de decisión, el ente de decisión, que es el valor observado que surge de la muestra. Ese valor observado lo calculamos con la fórmula del estadístico de prueba, y ese valor observado lo comparamos con relación al punto crítico para decidir si cae en región de rechazo o de no rechazo, y tomar la decisión de rechazar o no siempre la hipótesis nula. O sea, es la hipótesis nula la que se está probando, la que se pone en juego. Entonces, eso que lo hemos visto aplicado a la media, a la proporción y a la varianza, ahora lo vamos a aplicar a otras situaciones. Una de las situaciones en las que vamos a trabajar es cuando trabajamos con dos muestras que provienen de dos poblaciones. Entonces, allí se plantea lo que sería la diferencia de medias de las dos poblaciones en el caso de muestras independientes y muestras dependientes. Diferencia de proporciones cuando las poblaciones son bipuntuales y queremos plantear una comparación de las poblaciones en cuanto a las proporciones de éxitos de cada una de ellas. O bien cociente de varianzas. Cociente de varianzas que solo se tratará en prueba de hipótesis. Bueno, la idea sustancial de todo esto es que tanto la prueba como la estimación por intervalos serán vistas en cada uno de estos casos. O sea que vamos a trabajar con dos poblaciones de las que vamos a extraer muestras, o sea, dos muestras, una de cada población, y en base a los resultados muestrales vamos a comparar parámetros de esas poblaciones. ¿Qué parámetros podemos comparar? Podemos comparar medias, podemos comparar proporciones, o bien podemos comparar varianzas. Las medias y las proporciones se comparan a través de la diferencia, y las varianzas se comparan a través del cociente. Con esta idea, entonces, vamos a ir viendo distintos casos dentro de los distintos planteos. Por ejemplo, diferencia de media para muestras, hay un error, hay una T de más. Diferencia de media para muestras independientes. Entonces, si planteamos la diferencia de medias en el caso de muestras independientes, ¿qué serían las muestras independientes? Bueno, en principio, cuando consideramos una situación en la que observamos una variable, por ejemplo, el ingreso, considerando una población que estaría dividida en dos subpoblaciones. Podemos pensar en el ingreso de profesionales y no profesionales. Allí tenemos ya una categorización de la población. Entonces, una población es la de profesionales y otra población sería la de no profesionales. Cuando pensamos en el ingreso del individuo, vamos a tener un ingreso medio que estaría representando el ingreso medio, que es la media de la población de los profesionales, y el ingreso medio, que es la media de la población de los no profesionales. Bueno, cuando nosotros esa variable la obtenemos a través de muestras independientes, o sea, si nosotros tomamos una muestra de los profesionales y una muestra de la población de no profesionales, en la medida que esas muestras sean independientes, se dice que estamos comparando medias de muestras independientes. Ningún indicio de que genere dependencia. La dependencia se mide estadísticamente a través de la covarianza. Si la covarianza es 0, hay independencia. No obstante ese detalle, que es importante considerarlo,
también hay un aspecto que tiene que ver con el resultado que se va a observar, a la variable de respuesta o la variable observada. Hemos dicho que la variable en ese ejemplo que estoy mencionando es el ingreso. Entonces, si nosotros al ingreso lo consideramos como un elemento independiente para cada muestra, en el sentido de que no es el ingreso que se va a repetir o que va a estar que se va a presentar en circunstancias semejantes en el mismo individuo en dos poblaciones, sino que son individuos totalmente diferentes, porque ya es la categorización de la población en profesionales y no profesionales hace referencia a que no es profesional o no es profesional, en cuyo caso estaríamos pensando en el ingreso de un grupo de individuos y en el ingreso de otro grupo de individuos totalmente independientes. En ese aspecto, la covarianza tendría que dar 0, pero nada nos asegura que eso ocurra. No obstante ese detalle, son independientes por el sentido común del muestreo que hemos realizado. Entonces, o sea, es independiente cuando tomamos elementos de una población y elementos de otra población y el mismo elemento no es observado en ambas poblaciones. Esa sería más o menos la idea. Entonces, cuando ya tenemos seguridad de que se trata de muestras independientes, cuando vamos a comparar esas muestras en cuanto al promedio, el caso particular es diferencia de media para muestras independientes. Ahora bien, vamos un poco a esas medias y al tratamiento de esto. Tenemos distintos casos. Por ejemplo, el caso 1, que dice que tenemos población normal con una varianza conocida en la población. O sea, ¿qué quiere decir varianza conocida en la población? Que la varianza poblacional de la población 1 es conocida y la varianza poblacional de la población 2 es conocida. Cualquier población muestra grande. Bueno, eso es porque si tenemos población normal con varianza conocida, tenemos un estadístico Z que va a tener distribución normal 0,1. Pero si la población no fuera normal y necesitamos aplicar estadístico Z, necesitamos que sea grande para poder aplicar el teorema central del límite con varianza poblacional conocida, teorema central del límite y llegar a un estadístico Z. Entonces, volviendo, caso 1, en el que tenemos las poblaciones involucradas que tienen distribución de probabilidad normal con varianza en la población que sea conocida. O si la población no fuera normal, con varianza poblacional conocida, una muestra grande, mayor a 30, para aplicar el teorema central del límite. En ese caso, utilizaríamos el estadístico Z. Entonces, el estadístico Z, fíjense, ¿por qué apunto al estadístico? Porque el procedimiento de prueba de hipótesis dice definir el parámetro, que va a ser la diferencia de medias en la población, definir el estimador puntual de ese parámetro, que va a ser la diferencia de medias en la muestra. O sea, aquí nosotros tenemos el estimador puntual del parámetro, diferencia de medias en la muestra, y luego vamos a establecer la distribución de probabilidad del estimador puntual, o sea, el estadístico de prueba, y en este caso es un Z normal 0,1, que se conforma como todo estadístico Z, la variable, que es la diferencia muestrales, menos la media de esa diferencia de medias, que es la diferencia de medias poblacionales, sobre el error estándar de esa diferencia. Profe, perdón. Entonces, venimos... Una pregunta. Sí. El parámetro entonces sería la diferencia de las medias poblacionales. Exacto. Bien. El parámetro a probar es la diferencia de medias poblacionales. El estimador puntual de ese parámetro es la diferencia de las medias muestrales. Esa diferencia de medias muestrales va a tener distribución normal y va a tener su propia media y su propia varianza. Si nosotros pensamos en la media de la diferencia de medias, va a ser la diferencia de las medias poblacionales. Eso se puede desarrollar aplicando propiedades que la esperanza de x media 1 menos x media 2 es igual a la esperanza de x media 1 menos la esperanza de x media 2 y la esperanza de x media 1 es mu1 y la esperanza de x media 2 es mu2. Por lo tanto, la esperanza de la diferencia de medias es la diferencia de medias poblacionales. La varianza
va a quedar planteada como la varianza de una diferencia de variables aleatorias independientes. Entonces, la varianza de la suma o diferencia de variables aleatorias independientes, y si decimos que son independientes, pensamos en que la covarianza es nula, entonces la varianza de una suma o diferencia de variables aleatorias independientes es siempre igual a la suma de las varianzas. Por eso, en la raíz, aquí tenemos una suma de varianzas, la varianza de x media 1, sigma cuadrado 1 sobre n1, más la varianza de x media 2, sigma cuadrado 2 sobre n2, y a eso le sacamos la raíz para determinar el error estándar de la diferencia de medias muestrales. Bueno, entonces vuelvo a repetir, aquí las varianzas de cada una de las medias muestrales se suman, porque la varianza de una suma o diferencia de variables aleatorias independientes es siempre igual a la suma de las varianzas. Cuando tenemos la estructura del estadístico Z, entonces ya tenemos el elemento sobre el cual seguimos aplicando el procedimiento de prueba. O sea, una vez que tengo el estadístico, marco la probabilidad en el área correspondiente a la región de rechazo, según sea el sentido de la prueba, y luego tomamos la decisión en base al Z observado comparado con el Z crítico. Bueno, como planteamos la prueba de hipótesis, nosotros en esta parte ya hacemos un énfasis en el estadístico de prueba porque el procedimiento es exactamente el mismo que ya vieron. Entonces, lo que si ya tenemos el parámetro definido y tenemos el estimador puntual y tenemos definido el estadístico, el intervalo de confianza, ¿sí? La estructura del intervalo de confianza para estimar ese parámetro de diferencia de medias poblacionales no es otra cosa que despejar acá la expresión de la diferencia de medias como parámetro y resolver esa situación algebraica en donde quedaría la diferencia de medias muestrales más menos, según que restemos o sumemos el z, o según que el z sea positivo o negativo, z por el error estándar del estimador puntual. Estos son los intervalos de confianza para estimar la diferencia de medias poblacionales, y este intervalo de confianza, como lo que está haciendo es comparar, en la comparación es muy importante que tengan en cuenta que no tenemos el valor de la media 1 y de la media 2, sino que solamente estamos evaluando la diferencia. Entonces, la diferencia de las medias puede ser 0 cuando son iguales, o bien puede ser mayor que 0 cuando la 1 es mayor que la 2, o menor que 0 cuando la 1 es menor que la 2. Entonces, en eso nosotros tenemos que la igualdad de las medias implica de que esa diferencia sea 0. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos la estimación por intervalos, lo que estamos viendo es estimar si el intervalo abarca el 0 o no. Si el intervalo abarca el 0, significa que hay posibilidad de que las medias sean iguales. Y si las medias son iguales, las poblaciones se comportan de igual forma, lo cual implica que no hay una diferencia significativa, por ejemplo, en lo que había planteado antes, como el ingreso medio de los individuos de las poblaciones son iguales, no hay diferencias significativas en el ingreso medio. No obstante ello, si no abarca el 0 el intervalo, si el intervalo es todo negativo o fuere todo positivo, ocurre que hay diferencias significativas en los promedios de ambas poblaciones. Entonces, generalmente las hipótesis también se plantean de esa forma. Las hipótesis estadísticas se plantean como que la diferencia de medias es igual a 0 en la hipótesis nula, y en la hipótesis alternativa la diferencia de medias es distinta de 0, cuando la prueba es bilateral. Si la prueba es lateral derecha, se dice que la diferencia de medias en la hipótesis nula es menor o igual que 0, y en la alternativa se establece que la diferencia de medias es mayor que 0. Bueno, en cada situación que planteemos una prueba lateral derecha o lateral izquierda, quería mostrarles acá, ven, por ejemplo, en este caso tengo una prueba unilateral derecha.
La diferencia de medias es menor o igual que 0 en la hipótesis nula, y en la alternativa la diferencia de medias es mayor que 0. Entonces esas son las situaciones que se pueden presentar, que la diferencia de medias sea igual a 0 o distinta de 0 para una prueba bilateral, que la diferencia de medias sea menor o igual que 0 o mayor que 0 para una lateral derecha, o al revés, que la diferencia de medias sea mayor o igual que 0 y en la alternativa que sea menor a 0, lo cual implica que sería una prueba lateral izquierda. Bueno, el caso 1 entonces se plantea de este modo, con estadístico Z, y el caso 2 ya sería la situación en la que tenemos varianzas poblacionales desconocidas, pero iguales. Entonces, varianza poblacional desconocida, pero considerada iguales, o varianza poblacional desconocida consideradas distintas, desiguales. Entonces, en el caso de poblaciones normales, con varianza poblacional desconocida, pero iguales, utilizamos un estadístico T. El estadístico T se caracteriza por lo mismo, la diferencia de las medias muestrales, menos el parámetro diferencia de medias poblacionales sobre el error estándar, S de la diferencia de medias muestrales. Ese error estándar se confecciona teniendo en cuenta que las varianzas, si bien son desconocidas, en la población se consideran iguales. Entonces, si son iguales, hay una única varianza. Por lo tanto, con las varianzas muestrales se saca una varianza pool, una especie de promedio de las dos varianzas muestrales. El promedio se calcula de esta forma por los grados de libertad de las varianzas muestrales, y eso se lo divide por N1 más N2, 1 sobre N1 más 1 sobre N2, se lo multiplica por o se lo divide en cada caso por N1 y N2, y lo que se está logrando es un error estándar de la diferencia de medias muestrales cuando las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales. Con esta idea, entonces, el estadístico es un estadístico T que se distribuye con los grados de libertad de la varianza pool, o sea, N1 más N2 menos 2. N1 más N2 menos 2. Bueno, ese estadístico T se va a aplicar en esa situación en que tenemos poblaciones normales con varianzas poblacionales desconocidas pero consideradas iguales, y en el caso 3 sería cuando se desconocen las varianzas poblacionales y se las considera distintas, desiguales, y en esa situación el estadístico T tiene la estructura que hemos mencionado, pero con un error estándar calculado de esta forma y con unos grados de libertad que vienen dados por esta fórmula. Entonces, esas son las tres situaciones para diferencia de medias muestras independientes. Diferencia de medias muestras independientes, tenemos un caso donde utilizamos estadístico Z, porque la población es normal o una muestra mayor a 30 en población desconocida, pero varianzas... Profe, ahí está en el caso 2, perdón. ¿Cómo? Que ahí justo está en el caso 2 sí, ya sé. Estadístico T. Varianzas poblacionales desconocidas, varianza poblacional conocida y muestra mayor a 30, o sea, estadístico Z. Y después tenemos un caso 2, donde tenemos poblaciones normales, varianzas poblacionales desconocidas pero iguales, el estadístico va a ser T. Lo que marca la diferencia son los grados de libertad, porque el error estándar se calcula con una varianza única, promedio, de las varianzas muestrales. Y después tenemos el caso 3, donde tenemos poblaciones normales, varianzas poblacionales desconocidas, pero consideradas desiguales, donde tenemos un estadístico T con esa estructura, y lo que diferencia de lo anterior son los grados de libertad. Además del error estándar en su estructura, diferencia los grados de libertad que están definidos por esta fórmula. Esos tres casos permiten tratar la diferencia de medias para muestras independientes. Por otra parte, si hablamos de varianzas iguales, cuando hablamos de varianzas iguales, tenemos que evaluar si las varianzas poblacionales, siendo desconocidas y estimadas por las varianzas muestrales, pueden ser consideradas iguales o distintas. Entonces,
surge la prueba del cociente de varianzas. Y en la prueba del cociente de varianzas, nosotros podemos determinar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales porque el cociente es 1, si el cociente da 1, son iguales, o bien que las varianzas difieren. Si planteamos esto, en la alternativa tenemos que son distintas. Entonces, en esa situación de este planteo, podemos corroborar en qué medida los datos de la muestra son significativos para decir que las varianzas son iguales. Y si podemos considerarlas por la inferencia estadística y la prueba del cociente de varianza iguales a las varianzas, entonces aplicamos este caso 2, donde se consideran las varianzas desconocidas pero iguales. ¿Se entiende la idea? O sea, la prueba para diferencia de medias, muestras independientes, se la puede resolver para identificar un caso particular, trabajando con la prueba del cociente de varianza en el caso de las varianzas. Bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más avanzado en el tema. Ahora, fundamentalmente, la idea era presentar la diferencia de medias para muestras independientes en el tratamiento de dos poblaciones. Acá tenemos un ejemplo que hace referencia, el Consejo Universitario compara las puntuaciones obtenidas en la prueba de aptitudes escolares de acuerdo con el nivel de enseñanza alcanzado por los padres de los estudiantes que presentan este examen. La hipótesis es que los estudiantes cuyos padres tienen un nivel más alto de estudios obtendrán mejores puntuaciones. En el año 2003, la media general en la prueba oral fue de 507 y a continuación se presentan las puntuaciones obtenidas en el examen verbal en dos muestras independientes de estudiantes. Una muestra corresponde a estudiantes cuyos padres tienen estudios superiores y la otra a estudiantes cuyos padres no tienen estudios superiores. Esas serían las dos poblaciones, estudiantes que tienen padres con estudios superiores, estudiantes que tienen padres que no tienen estudios superiores, y planteamos las hipótesis pertinentes para determinar si los datos muestrales confirman la hipótesis de que los estudiantes cuyos padres tienen nivel de enseñanza más alto obtienen mejores puntuaciones. De la estimación puntual de la diferencia entre las medias de las dos poblaciones, o sea, dar la estimación puntual, definir cuál sería la estimación puntual, calcular el valor P en esta prueba y con alfa de 0,05 llegar a la conclusión final. Bueno, abajo dice pruebe la igualdad de las varianzas mediante la prueba F. ¿En qué influye este análisis? Pero eso lo vamos a dejar pendiente para después. Vamos a las puntuaciones. Bueno, estos son los datos. Tenemos los datos que corresponden a las puntuaciones en la prueba de calificaciones para el grupo de quienes tienen padres con estudio superior y para aquellos que no tienen padres para aquellos que tienen padres que no tienen estudio superior. Bueno, entonces tenemos un grupo 1, padres con estudios, grupo 2, padres sin estudios superiores. Tenemos en la muestra 1 16 estudiantes, en la muestra 2 12. La media de la muestra 1 es 525, la media de la muestra 2, 487. Entonces, tenemos que demostrar que esta cantidad superior a esta es significativamente mayor, o sea que el promedio de calificaciones de los estudiantes del grupo 1 es significativamente mayor que el promedio de calificaciones del grupo 2. La varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Entonces, si nosotros hacemos álgebra, el procedimiento por Infostar, nos va a dar como resultado el valor, bueno, este es el valor de la prueba de homogeneidad de varianza, que después lo vamos a considerar. Este es el valor T observado, 1,77. Los grados de libertad son 26, y el valor P asociado a la prueba es 0,04, para una prueba unilateral derecha. Entonces, si tenemos un valor P de 0,04, podemos decidir con una alfa de 0,05 de que rechazamos la hipótesis nula de que el promedio de calificaciones de estudiantes del grupo 1 es menor o igual al promedio de calificaciones del grupo 2. Y podemos decir que es significativamente mayor el promedio de calificaciones del grupo 1 que el del grupo 2. Eso es en cuanto al procedimiento. Acá está la pregunta planteada.
Sí. Hay un valor que no entendí en la tabla, SP bar home. Esto es el valor P para el caso de la homogeneidad de las varianzas. Por eso dije ahora no lo vamos a visualizar, porque es el valor P asociado a la prueba de homogeneidad de varianzas, que sería la prueba F de Fisher. Listo. Que nosotros ahora no la vamos a hacer. Por eso les decía, estos test donde se compara la diferencia de medias muestras independientes, y como hay distintos casos, y los casos, en esta situación particular que estamos viendo ahora, sería el caso 2 o el caso 3. Porque el caso 1 no corresponde porque no tengo indicios de la varianza poblacional. La varianza de cada una de las poblaciones consideradas no la tengo. Entonces, al no tener información de la varianza, utilizamos la varianza muestral. Entonces, descartamos el caso 1, que es el de Z, y vamos a T. Para aplicar a T, las varianzas pueden ser iguales o distintas. Y hay dos situaciones, el caso 2 y el caso 3. Entonces, no podemos, siempre obviamente las varianzas nos van a dar diferentes. Entonces, esta prueba de homogeneidad de varianzas es la que indica si estoy trabajando en el caso 1 considerando varianzas iguales, o trabajo en el caso 2 con las varianzas iguales, o en el caso 3 donde las varianzas no son iguales. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, muchas gracias. Esto sirve para corroborar que las varianzas son iguales y aplicar el caso 2 o el caso 3. Implícitamente, el software, por ejemplo, el Infostat, implícitamente lo hace en forma automática. O sea, nos da el valor P de la comparación de las varianzas, pero ya consideró el caso 1, perdón, consideró el caso 2, donde las varianzas son iguales. Porque acá tiene la igualdad de las varianzas aseguradas. Pero no obstante eso, es estadístico T, caso 2 o caso 3. O sea, caso 2, varianzas iguales, caso 3, varianzas poblacionales distintas. Bueno, de cualquier forma me va a dar la salida de computación de Infostat, el valor T observado, los grados de libertad y el valor P asociado al T observado. De esa forma podemos decidir. Entonces veamos la prueba en sus pasos. La hipótesis nula dice que la prueba es lateral derecha. La hipótesis nula y alternativa plantean una prueba lateral derecha. ¿Por qué? Porque decíamos que queríamos probar que efectivamente los resultados, o queremos demostrar con los datos, efectivamente, que los resultados provenientes de estudiantes del grupo 1 son mayores a los resultados provenientes de estudiantes del grupo 2. O sea que el hecho de tener padres con estudios superiores implica de que tengan mejores resultados que aquellos que no lo tienen. Bueno, la idea entonces con la muestra era tratar de establecer que efectivamente esa situación se cumple. Que hay una cantidad significativamente mayor en el resultado de estudiantes del grupo 1 que estudiantes del grupo 2. Entonces, si el grupo 1 es mayor al grupo 2, la diferencia va a ser mayor que 0. Y en el caso contrario, que es la hipótesis nula, la diferencia va a ser menor o igual que 0. El igual siempre es la nula, porque siempre partimos de que en estas pruebas que comparamos dos poblaciones, las poblaciones son iguales hasta que se demuestre lo contrario, rechazando la hipótesis nula. Entonces, marcamos el nivel de significación alfa, establecemos el estadístico de prueba como T, diferencia de medias muestrales, la diferencia de medias poblacionales sobre el error estándar de la diferencia. Si hemos considerado que las varianzas poblacionales son iguales, esta T se distribuye con n1 más n2 menos 2, grados de libertad. n1 en nuestro caso era 16, y n2, 12. 16 más 12, 28, menos 2, 26 grados de libertad. Cuando tenemos definido el estadístico, entonces si nosotros hiciéramos el cálculo manual con los datos, con las observaciones, vamos a tener la diferencia de las medias. Esto va a ser 0, porque es lo que establece la hipótesis nula. Entonces vamos a tener el cálculo de la diferencia de las medias y el cálculo de este error estándar, que no es un cálculo menor, les digo. O sea, hay que hacer n sub 1 menos 1,
por la varianza del grupo 1, más n sub 2 menos 1 por la varianza del grupo 2, sobre n sub 1 más n sub 2 menos 2, y a eso multiplicarlo por 1 sobre n1 más 1 sobre n2, y sacarle la raíz. O sea, es una operación algebraica, digamos, con varios números, ¿no es cierto?, compleja. Entonces, cuando tenemos ya calculado el t observado, es 1,77. Habiendo hecho esos cálculos, el t observado es 1,77. Si nosotros establecemos en una prueba lateral derecha para una t de student el punto crítico, trabajando con alfa de 0,05, tendríamos el valor t acumulado para 0,95 con 26 grados de libertad. Ese valor es 1,706. Entonces 1,77 es mayor a 1,706. La regla de decisión indica que si t observado es mayor a 1,706, se rechaza la hipótesis nula, y si fuere menor o igual, no se rechaza o se acepta la hipótesis nula. En este caso, 1,77 es mayor a 1,706, por lo tanto, es mayor que t crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que los resultados de las evaluaciones en el grupo 1 es significativamente mayor en promedio. El promedio del resultado de las evaluaciones del grupo 1 es significativamente mayor que el promedio del resultado de las evaluaciones del grupo 2. Esto, si nosotros lo trabajamos desde la perspectiva del valor P, observamos que si el alfa es de 0,05, estaríamos en esta situación. Si el alfa es de 0,10, también estaríamos en la situación de rechazar. Pero si el alfa fuere de 0,01, no podríamos rechazar. Si el alfa fuera de 0,01, tendríamos que considerar que son iguales las poblaciones y que no hay diferencias significativas. En consecuencia, entonces, esta decisión que hemos tomado es a un alfa de 0,05. Es importante destacar el valor de alfa porque si nosotros cambiamos el alfa a 0,01, no vamos a poder rechazar esa hipótesis nula, sino que por el contrario vamos a tener que aceptar la hipótesis nula. Estos grafiquitos que tenemos acá son los cucuplot de normalidad, con la finalidad o propósito de observar en cada una de las poblaciones consideradas a través de la muestra que podemos considerar que la distribución normal. Los puntos están sobre la recta, los puntos extremos no se separan tanto de la recta de 45 grados, en consecuencia podríamos considerar de una manera subjetiva, digamos, que las dos poblaciones son normales. El hecho de que las poblaciones tengan distribución normal contribuye positivamente a usar la T, ¿no? Si no tenemos población normal, no podríamos utilizar la T. Bueno, este PowerPoint continúa con la prueba F de varianzas iguales. No quiero introducir hoy el tema de la prueba F de varianzas iguales. Y planteamos acá en este PowerPoint también el hecho de que la misma prueba sea realizada como bilateral con un alfa de 0,05. Ya planteada en la misma prueba de otra forma. Bueno, estos son los límites del intervalo de confianza, como les decía. Si nosotros hacemos la prueba de hipótesis, podemos también llevar adelante la estimación por intervalos. Con los elementos que tenemos podemos desarrollar los cálculos y obtener los límites del intervalo de confianza. También vienen implícitos en la salida de Infostat o en la salida de cualquier software de estadística. Los límites vienen implícitos cuando la prueba es bilateral. Bueno, la idea sustancial es que nosotros aquí tenemos la diferencia de las medias muestrales, la podemos calcular. El valor T que hemos calculado para el alfa de 0,05 y el error estándar que se calcula como la varianza combinada por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Aquí está la fórmula de cálculo de la varianza combinada. Aquí están los cálculos hechos con los números que tenemos en el planteo del problema para que ustedes vean cómo se resuelve ese valor. Y el resultado de este error estándar que tenemos en el denominador de la prueba de este error estándar que tenemos en este denominador y
el error estándar de la diferencia de medias muestrales es 21,50. Entonces, este valor es 21,50. Calculamos el T crítico o el T para el 0,975, que es 2,0556. Esto es porque estamos trabajando en la bilateral para sacar dos límites de intervalo. O sea, nosotros trabajamos con intervalos bilaterales, no con intervalos uniláteros. Entonces, eso hace que tengamos que fijar el 0,95 en el centro y los extremos distribuidos entre el 0,05 dividido 2 y 0,05 dividido 2. Bueno, esto nos da 2,056, que sería este valor, y la diferencia de medias da 38. Entonces, 38 más menos 2,056 por 21,50 les va a dar los límites del intervalo, el límite superior de 82,20 y el límite inferior de menos 6,20. Entonces, si el límite inferior es menos 6,20, negativo, y el límite superior 82,20, quiere decir que entre el negativo y el positivo estoy abarcando el 0. Y si abarca el 0, en el caso de una prueba bilateral, estaríamos considerando que las medias son iguales y que no hay motivos para considerar que una es mayor que la otra, o que son diferentes. Entonces se observa que el intervalo contiene el valor 0, por lo que no hay diferencia significativa entre los promedios, no influye el nivel académico de los padres. Esa sería la conclusión. ¿Por qué nos dio 0 el intervalo? ¿Por qué el intervalo abarca el 0? Porque estamos trabajando con intervalos biláteros. O sea, la prueba que nosotros hicimos en la cual rechazamos ahí en 0,05. Si cambiábamos al 0,01 no rechazábamos, o sea que no es una prueba potente para rechazar. La idea es que en este caso es lateral derecha. Si planteamos la bilateral, fíjense la bilateral, acá les da el T observado 1,77 porque no cambia, es el valor de la muestra, y como está entre los valores 2,056 y menos 2,056, pertenece a la región de no rechazo. Esto pertenece a la región de no rechazo, por lo cual, en el caso de la prueba bilateral, a un alfa de 0,05 no rechazaríamos la nula. Estaríamos aceptando la nula. O sea, estaríamos aceptando la igualdad. Por eso es que la estimación por intervalos abarca el 0 y permite aceptar la igualdad. ¿Está claro entonces la idea? En el caso bilateral, las estimaciones por intervalos son bilaterales las que estamos haciendo. O sea, sacamos límite superior y límite inferior. Y en esos intervalos observamos si está el 0. En esta prueba, en este ejemplo, cuando la planteamos bilateral con alfa de 0,05, nos conduce a no rechazar. Y no rechazar implica que las medias son iguales, y eso implica que el intervalo en concordancia con esa prueba bilateral, o sea, un intervalo bilateral al 0,95, tiene que abarcar el 0. Y es lo que ocurre. Abarca el 0, indicando que las medias son iguales. Bueno, todo esto está desarrollado. Hay además, que les voy a cargar, el tratamiento de dos muestras en síntesis, o sea, lo mismo que hemos mencionado, los distintos casos, la prueba de hipótesis con sus pasos en sí, y aquí tenemos diferencia de medias muestras independientes, diferencia de medias caso 1, Z, en el caso de varianzas poblacionales conocidas y población normal. Acá tenemos caso 2, varianzas poblacionales desconocidas consideradas iguales, todo esto con población normal, ¿no? Y el caso 3, varianzas poblacionales desconocidas consideradas distintas, todas con población normal. Y el planteo de la situación y los intervalos de confianza para cada uno de los casos, esa es la síntesis. Luego tenemos el cociente de varianzas, la diferencia de medias muestras dependientes y la diferencia de proporciones. Entonces, nosotros hemos visto de esta síntesis lo que sería el caso 1, diferencia de medias para poblaciones normales con varianzas conocidas. No vimos el ejemplo, pero vimos el planteo teórico.
Y diferencia de medias, caso 2, estadístico T, cuando las varianzas poblacionales son desconocidas consideradas iguales, y el caso 3, cuando las varianzas poblacionales son desconocidas consideradas distintas. Situaciones que se pueden presentar. Nosotros tratamos en el ejemplo el caso 2. Y imbuido en cada uno de estos casos, podemos tener pruebas laterales derechas, laterales izquierdas o bilaterales. Y la estimación por intervalos, vuelvo a reiterar, la vamos a trabajar básicamente cuando trabajemos la situación de pruebas bilaterales. Porque el intervalo que hemos trabajado nosotros son intervalos bilaterales. A ver si toma esto. Bueno, cuéntenme, esto es un tema, ya sería una aplicación más avanzada de lo que venimos viendo, y vamos a ir viendo distintas aplicaciones. A ver, déjenme ver una cosa. Ahí está. Vamos a ir viendo distintas aplicaciones dentro de estos temas. En la clase de la semana que viene vamos a volver con la diferencia de medias muestras independientes hasta que se haya asimilado bien y ver distintos casos. Acá hay que ver el caso de la prueba lateral derecha, el caso de la prueba lateral izquierda, el caso de la prueba bilateral. Acá es muy importante que miren los prácticos, las grabaciones de los prácticos, porque se van a trabajar las distintas situaciones y van a encontrar ustedes algunas diferencias y algunos aspectos importantes en cada una de las situaciones que se planteen. Bien. El parcial lo tienen el martes a las 9 de la mañana, en el horario de clases. Vamos a trabajar con 2 grupos de parcial. Algunos van a rendir los ejes generalmente por apellido, van a rendir a las 9 y el resto rendirá tipo 10 de la mañana. Quizás nos extendamos un poquito más de las 11, porque entre un grupo y otro tenemos que dar un margen, y porque a lo mejor el parcial es para 1:20 y no para 1 hora. Vamos a ir viendo cómo manejamos esta situación. O sea, quizás no tengamos que extender un poquito más de las 11 de la mañana. Pero esa es la idea. Tenemos que dividir en 2, porque tenemos que trabajar con distintas aulas, con grupos reducidos de alumnos en cada una de las aulas. Entonces, son inscriptos 300. No sé cuántos harán el parcial, pero como hay 300 inscriptos, tenemos que tomar los recaudos para que en cada aula haya pocos estudiantes y tengamos varias aulas. Lo cual vamos a hacerlo en 2 partes. Vamos a tener el grupo A y el grupo B. El grupo A rendirá a las 9 y el grupo B a las 10. ¿Dudas? ¿Algún planteo que tengan que no sea del parcial porque ya no se modifica más? Lo que hemos visto hoy es unidad 5, al parcial entra hasta la 4, no incluida la 3. Profe, una pregunta. ¿Hay posibilidad de que nos suba el material de la próxima unidad que vayamos a ver? Así podemos mandar a imprimir directamente 2 capítulos. ¿O es muy complicado? Ahora, yo les trato de armar lo que tengo. Lo que pasa es que hay cosas que no las vamos teniendo porque las vamos armando en la medida que vamos avanzando en la materia. Pero sí, el material de estudio sí lo pueden, se los puedo subir de la unidad 5 o 6, y creo que de la 7 también, no estoy segura de la 7, todavía sí lo tenemos, porque hemos ido modificando y arreglando, y en ese proceso llega casi la semana antes de empezar con la unidad cuando tenemos todo armado, ¿no? Este año es muy particular.
el año que viene van a tener todo el compendio armado, incluso en venta en el kiosco de apuntes, pero este año estamos haciendo las modificaciones y bueno, y surgió todo esto y a las modificaciones le tuvimos que agregar los videos grabados y a los videos grabados las correcciones. Entonces, las clases así virtuales, entonces se nos hizo una sobrecarga que no nos permitió elaborar el material con tiempo. Bueno, veo que para el parcial, yo espero que no consulten porque saben mucho, y no sea al revés. Pero estudien, está simple los temas del parcial, y bueno, el viernes hagan esa autoevaluación en el práctico, y de paso vean si tienen dudas puntuales. Y bueno, yo voy a seguir trabajando en el armado del parcial. Esperemos que todo ande bien y esperemos que hayan sacado las dudas que tuvieron en relación a la unidad 2, porque en la autoevaluación de la 2 estuvieron flojos, pero tenían cosas importantes que revisar. Y una de las cosas importantes que tienen que revisar es lo que hace a la distribución teórica de los estadísticos y cómo distribuyen las probabilidades dentro de la distribución, y encontrar el valor de los cuantiles para esas probabilidades que asignan en la distribución. Eso me parece que es un factor muy importante y ustedes lo tienen que manejar con solvencia, porque ahora con los valores P estamos de nuevo con probabilidades y jugando con probabilidades dentro de la distribución, que a veces suele ser dificultoso y suele ser un factor muy determinante a la hora de elegir una alternativa buena, ¿no? Una alternativa correcta. El jueves que viene, bueno, el martes es el parcial, el jueves de la semana que viene seguimos con este tema de la unidad 5, exactamente. Bueno, que estudien y buen fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene. Ya nos vemos el martes en el parcial. Y si tienen dudas, consulten.